Bueno, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde se encuentren. Gracias, señor presidente, por su presentación. Vamos de lleno a la presentación que se titula Valor percibido del sistema inteligente de transporte. Ahí pueden ver una breve reseña de mi vida, de mis antecedentes, que solo sirve para que ustedes tengan insomnio. Hay 8 puntos que ver y nos metemos de lleno para ver y poner algunas cuestiones en el tapete. Uno es, tecnología es para resolver problemas. Tecnología inteligente para resolver problemas en forma inteligente. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Los que vamos a ver ahora. Tenemos problemas de congestión vehicular, ¿sí? Y tenemos necesidad de solucionarlos. Entonces, enumeremos todos los problemas y sus necesidades. Tenemos problemas de polución ambiental, ¿sí? Cambio climático, ruido, ¿sí? Tenemos un problema de utilización de combustibles fósiles. Entonces, tenemos que solucionarlo y ver cómo lo complementamos con el uso de los vehículos. Tenemos problemas de siniestros viales, causados por errores humanos, o de infraestructura o errores humanos indirectos, donde tenemos números pasmosos, ¿no? como muestra la diapositiva. Tenemos temas que solucionar en el caso del transporte público y ahora vamos a tener una nueva normalidad porque también el transporte público contra el transporte mediante vehículo particular estaba perdiendo un poco la batalla. Eso hay que reverlo, hay que rediseñar. Con respecto a este tema del uso del automóvil, vemos ahí que solamente el 3% del tiempo está en movimiento, cuanto el 97% el auto está estacionado. Otro problema es el tema de la educación técnica, ¿no? La educación tecnológica, la educación de ingeniería, el tema de la tecnología industrial, el desarrollo de esa tecnología industrial, el mercado local, esos son temas. Otro tema a resolver, el tema de la conectividad. Ahí vemos algunas figuras de la conectividad tanto eléctrica como de comunicaciones como de transporte, donde se nota la desigualdad entre las. Uno de los problemas a resolver, el tema del transporte multimodal. No está resuelto, no está definido de qué manera se va a solucionar. Otro es el tema de los peajes, ¿no? De debatir y ver de qué manera, sin perder puestos de trabajo, reemplazamos los peajes con barrera por los peajes sin barrera o free flow, para mejorar la seguridad vial, para mejorar las condiciones de trabajo de los hoy que trabajan en peaje, ¿no? Mejorando también los tiempos de viaje y mejorando los costos. Lo mismo pasa con los sistemas de pesaje, ¿no? Pesaje dinámico, pesaje fijo, de manera de evitar el sobrepeso, la rotura de los caminos, los excesivos costos de mantenimiento y reparación y las evasiones fiscales, además del tema de seguridad vial. Otro problema es el nuevo cisne negro, cisne verde para algunos, que es el tema del COVID-19. COVID-19 nos impulsa, nos obliga a replanificar nuestra vida, replanificar la movilidad, el transporte público y utilizar tecnología. Ya se vio que el uso de tecnología para detección, seguimiento, conocimiento de la movilidad, es interesante su utilización, lo mismo que el tema de pago sin dinero físico, ¿no? Y productos, servicios y sistemas que fueron a. Y otro de los temas, finalmente, que son desarrollados para estos países emergentes y en vía de desarrollo, conceptos que todavía no están, a veces, algunos ni siquiera mencionados, que son el tema de arquitectura ITS, ¿no? O análisis de riesgos, o análisis de perspectiva, de escenarios, o sistema de control automático del alumbrado público, sistemas de ITS colaborativos, la articulación y la elaboración de políticas públicas de tecnología respecto a infraestructura vial y transporte, etc. Con respecto al tema de tecnología y ciencia, en mi país, por ejemplo, el tema de ciencia y tecnología siempre se menciona y se ve como beneficioso, pero vamos a definir tecnología como a través de la lógica problema-solución, ¿no? O sea, la tecnología es para resolver problemas. La tecnología inteligente es para resolver problemas en forma inteligente. Mientras que la ciencia
evalúa lo importante, es la pregunta, ¿no? Y la originalidad, perdón, de la pregunta y la discusión que se da en el marco teórico de esa pregunta original. También la originalidad de la respuesta. Lo importante es lo nuevo, ¿no? La innovación. Es un poco la diferencia de ciencia y tecnología que no siempre es conocida. Una diapositiva sobre el significado de ITS y en qué lugares de los procesos y en qué sistemas están y sus componentes es solamente en modo informativo, visual, que lo van a ver seguramente. Pero tienen que saber que van desde los antiquísimos semáforos, ese no es viejo, sino que es nuevo, hasta los complejos sistemas de control de movilidad, de gestión de tránsito y de transporte. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizar ITS? ¿Cuál es la motivación para utilizarla? Y esas las que están enumeradas ahí, ¿no? Mejora la superación del transporte, reduce todos los problemas que vimos antes, ¿no? La congestión, mejora la seguridad vial, mejora el medio ambiente, hace un mejor transporte público, hay beneficios indirectos a otros sectores, crea, en fin, bienestar social. Pero hay desventajas que utilizan, ventajas presuntas, que utilizan los refutadores de leyendas, diría Alejandro Dolina en Argentina, que dicen que el ITS, bueno, no sirve porque los propietarios se niegan a compartir datos, porque no son confiables, porque la industria automotriz tiene una velocidad mucho mayor que lo que tiene infraestructura vial, lo que limita para qué voy a hacer algo hoy si ya el auto ya me superó. Existe una percepción de que los pagos por uso del espacio público, por estacionamiento, son impuestos, hay mucho desconocimiento del tema, hay falta de apego a las reglas, se toma el tema del reconocimiento de placa patente y el tema de las cámaras de televisión como el gran hermano, como una pérdida de privacidad. Los ITC muchas veces no se ven, la opinión pública no lo ve, entonces no percibe ese beneficio. Algunos tienen, como ciencia ficción, miedo que las máquinas tomen el control de su vida. Y hay barreras sociales, empresariales, políticos, y hay errores en la implementación, que lo vamos a ver al final algunas fotos. Pero básicamente es la falta de conocimiento. Y en eso tenemos que trabajar mucho. Vamos a ver el concepto de percepción. Ahí tenemos unas figuras que tienen que ver con los principios de la Gestalt, la cual no vamos a profundizar, pero los invito a mirarlas porque no todo es lo que parece. Ahora bien, lo que es percepción de ITS, vamos a ver tres ejemplos. El caso de, por ejemplo, este joven Guillermo, que mira un semáforo peatonal de bicicleta. Entonces, si vemos la expresión, vemos que está feliz, que se siente seguro porque él lo reconoce, percibe como que es algo bueno, que le da seguridad vial y que ordena el tránsito, o sea, que protege su vida. Sin embargo, en este ejemplo vemos a esta joven Belén, que está mirando un domo, ¿no? Y si vemos la expresión de la cara, ¿qué expresa? Duda, desconocimiento, ¿para qué sirve? ¿No? O sea, me protege, es para seguridad vial. Si hay imágenes de videos, si parece una cámara, ¿dónde están? ¿Funcionan? ¿Hacen la autopsia de los siniestros, por ejemplo? ¿No están invadiendo mi privacidad? Bueno, entonces no estaba feliz, se siente insegura, o sea, no sabe bien si la beneficia este sistema ITS. Lo mismo tema de los conductores, que por ejemplo, tanto en una autopista como en una calle urbana, como en otro país, los sistemas son diferentes, los sistemas de informe son diferentes y se perciben en forma diferente. O en túneles, cuando nosotros tuvimos que hacer, por ejemplo, algún estudio de túneles, algún proyecto preliminar de túneles, bueno, había temor a los posibles siniestros viales si hacíamos un túnel, no había experiencia suficiente en diseño, desde el diseño hasta la operación y mantenimiento, había desconocimiento de hacer un buen análisis de riesgos, se creía que los costos eran muy altos, tiempos largos de ejecución, no se conocían bien los beneficios y se decía que los recursos humanos tenían que ser totalmente calificados. Bien, y entonces el túnel no se hizo. Ahora, en el año 2000, siguiendo con este tema, en el año 2013, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva hizo esta siguiente encuesta, teniendo que
el 20%, 21% de las empresas se dedicaba a la informática y las telecomunicaciones. Eso muy poco se hizo, estaba destinado a los sistemas ITS. Además se le hicieron una serie de preguntas donde se vio que lo que había en general en temas de investigación y desarrollo sobre ciencia y tecnología estaba más vinculado al sector químico, que los trabajadores eran universitarios, que la mayor financiación venía del Estado. Y eso lo decía el sector público, ¿no? Tenía prestigio ciencia y tecnología, pero no se sabía bien qué era ciencia y qué era. Nosotros en 2018 hicimos otras encuestas con respecto específicamente al tema ITS. Entonces, y era sobre percepción de ITS. La mayoría dijo que conocía el significado, no le creímos mucho, que no era usada, porque existía una falta de conocimiento del sector, incluso de ellos mismos, que se utilizaba más en el sector privado, que se utilizaba más en el sector urbano, que mejoraba la seguridad vial y ellos en general decían, ITS es un cartel de mensaje variable, no reconoce. Además, la condición de las rutas, bueno, entre otras cosas, decía que era regular, que para qué poner ITS, que la mayor responsabilidad de los siniestros viales del ser humano, entonces los ITS ahí no ayudaban. Hicimos dos tablas, esas tablas de percepción mostraban el beneficio real y el beneficio percibido, algunos indicadores, qué grupo de interés era el que más percibía el ITS, cuál actuaba en forma negativa y por qué no era percibido por otros grupos, con respecto a distintos subsistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, cámaras CCTV, carteles de mensaje variable, teléfono inteligente, mensaje dinámico, peaje, detección de incidentes por video, y los invito a que analicen esta tabla. En el caso de la otra tabla, hicimos una con datos de percepción de distintos grupos de interés, desde los usuarios, a las constructoras, los operadores viales, con respecto a si ITS beneficiaba y en qué lo beneficiaba. Por ejemplo, en temas de costo, seguridad vial, si ellos, además de reconocerlo, reconocían que había un beneficio. Entonces, ¿cómo fortalecemos el valor percibido? Determinamos que había 4 pilares. Uno era el project management, o dirección de proyectos, el marketing, ¿no? O sea, cómo venderlo, la tecnología ITS, el financiamiento y el modelo de negocio. Entonces, ahí sacamos una serie de acciones que había que determinar, que principalmente es desarrollar el perfil del cliente, a quién toma la decisión, cuáles son los escenarios y interacción futuro, qué plan de acción había que hacer. Y básicamente nos determinamos, de acuerdo a un esquema que es el que ustedes están viendo ahí, donde hay que hacer un análisis costo-beneficio, medir la originalidad y la innovación, destacar el valor. Pero nos focalizamos de cómo fortalecer el valor percibido en los beneficios. Y los beneficios pueden ser funcionales, emocionales, sociales, económicos, técnicos y beneficios de valor agregado a otros rubros. Por ejemplo, el tema de la educación técnica y la economía. Hay que saber bien y determinar bien qué quiero hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el sistema, quiénes están actuando, qué características tienen las personas que actúan en tanto la dirección de parte del comitente como de la parte del proveedor del servicio o del fabricante del producto. Hacer siempre análisis de riesgos, no solamente económicos, sino técnicos, hacer análisis de escenarios, de perspectiva, análisis de costo. Y por ejemplo, en el caso de Big Data, esto como ejemplo, cómo mejoro y fortalezco el valor percibido de los Big Data es mejorando y actuando sobre las calidades características del Big Data, ¿no? Que yo puse 8, desde volumen hasta valor. Pero además de todo este tema que es muy técnico, creo que hay que construir y crear poder político para que nos apoye a la construcción de un despliegue de los sistemas inteligentes de transporte. Y desarrollar y apoyar asociaciones que promuevan ese verdadero despliegue, ¿no? Tenemos que centralizarnos en la creación de recursos y centrarse más en los sueños de los tomadores de decisión, ¿no? Y en el bienestar de vida y calidad. Finalmente vamos a ver algunas lecciones aprendidas, o sea, de por qué tengo que usar ITS. Entonces vemos
Por ejemplo, el control de altura no lo uso, tengo un accidente de este tipo. O si estoy usando prioridad de transporte público, no lo uso y tengo esas colas de transporte público. O si no uso una lomada electrónica, uso el lomo de burro usual sin pintar que provoca accidentes. O si no mantengo bien los sistemas de inteligente transporte, eso funciona por negativo, ¿no? O si instalo un cartel de mensaje variable que no se ve a 130 kilómetros por hora, es un factor negativo. O los semáforos, si funcionan mal, es un factor negativo. Si uso colores que son indefinidos o tienden a la confusión, también es un factor negativo. Lo mismo que pongo carteles de mensaje variable y funcionan, o si pongo algún sistema que puede ser inteligente, pero tampoco es conocido por la mayoría de las personas. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que de repente la tecnología inteligente ITS, tenemos que incorporarla, promoverla, impulsarla, hay que planificar, hay que fomentar su uso, hay que estimularla, la capacitación, articularla con objetivos de políticas públicas y complementarla con tecnologías. Como les dejo tres reflexiones finales por razones de tiempo, yo creo firmemente que así como la tecnología potencia al ser humano, y estoy firmemente convencido de esto, la tecnología ITS potencia la movilidad, la hace mejor, la optimiza. En la operación de carreteras, no usar ITS es un riesgo mucho mayor que usarla. Esto para los operadores viales, los constructores y los diseñadores de autopistas y de rutas. Finalmente, el éxito de ITS en la operación de carreteras, a pesar de los refutadores sin fundamentos, estriba en la perseverancia, que es la que tenemos todos nosotros y por eso estamos a esta hora escuchando estas disertaciones. Nada más, muchas gracias y podemos ir a las preguntas.